Muy buenos días, estamos contentos aquí, alegres, porque nuevamente vamos a tener nuestra lección de escuela sabática, esperando que aquellos que nos han escuchado por tiempo puedan seguir adelante escuchándonos para honra y gloria de nuestro Dios. Me acompaña mi hermano Fernando Leiva. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, hermano, gracias a Dios por otro día más que nos da esta oportunidad de seguir estudiando de su palabra, hermano. Amén. Bueno, vamos a estudiar un título que tiene esta lección muy interesante para todos, ¿verdad? Y para todo el mundo. Así que vamos primeramente a postrarnos de rodillas para tener una palabra de oración. ¿Quiere ponerle oración? Claro que sí, hermano. Amadísimo Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, esta mañana por el pan, Señor, que nos quieres dar en este momento, Señor, a través de tu palabra. Amén. Pidiendo de todo corazón, Señor, que puedas bendecirnos con tu Espíritu Santo, que puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, que nos puedas dar sabiduría de lo alto, Señor, para poder discernir las cosas celestiales. Así sea. Te pedimos, Señor, que nos bendiga de igual manera con tu presencia, con la presencia de tus santos ángeles, Señor, y que todo lo que podamos presentar hoy día, Señor, solamente sea para honrarte y glorificarte. Amén. De igual manera te pedimos bendición para nuestros hermanos que nos ven a través de estos medios y que nos verán en un futuro, Señor. Que de igual manera, Señor, tu bendición los alcance donde quiera que se encuentren. Sí, Señor. Señor, te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, tenemos hoy un título que es muy interesante, hermano, porque dice: Dios ama al mundo entero. Al mundo entero. ¿Verdad? Él murió por el mundo entero, como mencionamos el día de ayer, así que ahora falta que nosotros lo elijamos a Él. Él ya murió por nosotros, ahora falta que nosotros aceptemos su muerte como para limpiar nuestros pecados, ¿verdad? La invitación, exactamente. Amén. Muy bien. Tenemos ahí una primera pregunta, hermano. Sí, dice la pregunta. Explica el contraste entre la mentira de Satanás y el plan imparcial de Dios para la raza humana. Para dar respuesta a esta pregunta, vayamos primeramente al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3:28. Aquí nuevamente Pablo resalta o recalca que no hay distinción de persona. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, dice, en Cristo Jesús. Amén. Y ahora vayamos a 1 de Timoteo. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice la palabra: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Amén. Entonces vemos cómo Pablo recalca nuevamente en el capítulo 3, versículo 3, dice: porque esto es bueno y agradable. No solamente es bueno, dice, también es agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que es bueno y agradable delante de Dios? Que Él quiere, dice, que todos los hombres, dice, seamos salvos. Amén. Y vengamos al conocimiento de la verdad. O sea, el Señor solamente quiere salvarnos, sino que lleguemos al conocimiento de la verdad. El Señor hace su parte de darnos la salvación. Ahora nuestra parte es que nosotros conozcamos la verdad para alcanzar y abrazar esa salvación que el Señor nos quiere otorgar.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Entonces el Señor dice que es paciente para conmigo, para contigo, para con tu hermano, para con tu mamá, tu papá, tus hijos, para todos. El Señor es paciente. ¿Y cuál es la paciencia que tiene Dios para con nosotros? Que no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Así que vemos que Él en estos versículos nos está diciendo, Él quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Dijo en Primera de Timoteo, ¿verdad? Aquí también nos dice que ninguno se pierda, ¿verdad? Entonces, obviamente hay unas cosas que tenemos que hacer nosotros, y en estos estudios que vamos a tener de hoy y mañana y pasado, vamos a ver cómo el Señor hace todo esto para que nosotros, al ver lo que su palabra nos dice, nos dé esperanza, para que tengamos confianza en que al aplicar la palabra de Dios en nosotros, el carácter de nosotros pueda cambiar. Amén. Eso es lo que nos está instando a hacer la palabra de Dios. Así que eso es lo que se busca, ¿verdad? Por medio de lo que Él nos enseña. Muy bien. Dice el Espíritu de Profecía, el libro A fin de conocerle, página 68, dice: Cristo quería salvar a todos. No podía soportar que se perdiera uno solo. Oh, si la familia humana tan solo pudiera ver los resultados del pecado en la transgresión, violencia y crimen que existen en el mundo. Si pudiera ver la transformación de los hombres de la imagen de Dios a la semejanza de Satanás. Cristo murió la muerte más vergonzosa y efectuó un sacrificio pleno y completo a fin de que pereciere uno, pero todos pudieran arrepentirse. Hizo la expiación por cada alma arrepentida y creyente a fin de que todos pudieran encontrar en Él quien lleva los pecados. No es la voluntad de Dios que persona alguna perezca, sino que todos tengan vida eterna. Todos son uno en Cristo. El nacimiento, la posición social, la nacionalidad, el color no pueden elevar o degradar a los hombres. El carácter hace al hombre. Amén. Entonces vemos cómo el Señor, pues, a través del Espíritu de Profecía nos dice, pues, que es la voluntad de Dios que ninguno perezcamos, que ninguno de nosotros se pierda. Como dijo el apóstol Pablo el libro de Hechos, el apóstol Pedro, el libro de Hechos capítulo 10. Cuando fue dado el mensaje a los gentiles, ¿verdad? Correcto. Cuando fue dado el mensaje. Dice, versículo 34, dice: entonces Pedro, dice, abriendo su boca, dijo: a la verdad, dice, entiendo que Dios no hace, dice, acepción de persona, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, Él se agrada, dice. Amén, amén. Entonces vemos que aún el apóstol Pedro entendió que el Señor no hace excepción de persona, sino dice que el Señor se agrada con aquel que le teme y hace justicia. Amén. Así que bueno, vemos aquí prácticamente que cuando
nosotros conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja, hace lo que tiene que hacer en el cambio de cada uno de nosotros, y como nos dijo aquí también, ¿verdad? El carácter hace al hombre. Así que no es tanto el conocimiento, la jerarquía que tenga cada persona, sino que el carácter con el cual nos presentaremos delante de Dios, que es lo único que vamos a llevar de aquí de la tierra en nuestro cuerpo, ¿verdad? El carácter es el que nos va a hacer idóneos para estar delante de Él. Por eso que al darnos todo este conocimiento, es solamente para hacer un cambio de carácter. Sí es. ¿Tenemos ahí otra pregunta? ¿O tiene algo más que añadir? La siguiente pregunta, dice: ¿qué comisión se da a todo el pueblo de Dios? ¿Qué comisión se le da al pueblo de Dios? Para dar respuesta a esta pregunta, vayamos primeramente a Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice la palabra: y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id, una orden se da, id, y enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que el Señor manda a su pueblo a que vaya y enseñe. El Señor no pregunta si quieres ir. El Señor no pregunta si estás dispuesto a ir. El Señor te dice: id y enséñense a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta es la bendición para nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, hermano, muchos se quieren hacer acreedores solamente de la bendición. Así es. Muchos dicen, bueno, es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no se fijan que el id es el que tenemos que hacer. Hay un requisito para la bendición. Es un requisito para esa bendición, exactamente. Nosotros tenemos que ir, enseñar a todas las naciones o a toda la gente que alcancemos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Muchos no quieren guardar ni siquiera los mandamientos de Dios, pero sí se quieren hacer acreedores de la bendición que viene, que está aquí. Yo estoy con vos, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, obviamente, tenemos que recalcar nosotros que hay un requisito que el Señor nos pide, ¿verdad? Así es. Vayamos al siguiente versículo que se encuentra en Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15. Y aquí el apóstol Pablo hace unas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo os predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Entonces aquí vemos la necesidad de trabajadores. Aquí vemos la necesidad de predicadores. El apóstol Pablo hace varias preguntas. Necesitamos alguien que predique la palabra del Señor. Y una vez más, una bendición más para nosotros o para aquellos que trabajan para la palabra del Señor. Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Pronuncia unas palabras de Isaías. En aquel tiempo, Isaías trajo estas palabras para la liberación del pueblo de Dios. Amén. Hoy día Pablo presenta estas palabras para la liberación más grande de la raza humana, que es del pecado. Así que el apóstol Pablo trajo esas palabras
de Isaías y lo pone en sus tiempos para ver la importancia de llevar el mensaje de salvación, para que veamos la importancia de salvar al alma que ha caído en el pecado. Así que el apóstol Pablo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz. Y aquí es donde está pues la bendición de lo que estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? De Mateo capítulo 28, ¿verdad? Llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice también en Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Del versículo 6 al 12, ¿verdad? En el mensaje a los 3 ángeles, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros, para hacernos acreedores de esas bendiciones, necesitamos también, como dice aquí, llevar este mensaje para que el Señor se agrade y así como dice Pablo, puedan ser los pies de los que llevan este evangelio de paz a otros, que puedan recibir esa bendición. Amén. Amén. Dice el Espíritu de Profecía, dice, en una montaña de Galilea se realizó una reunión en la cual se congregaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. Revestido de autoridad ilimitada, Cristo dio su mandamiento a los discípulos, citando Mateo 28, 19 y 20. El designio del Salvador era que una vez que Él hubiese subido al cielo, para ahí interceder en favor de los seres humanos, sus discípulos continuasen la obra emprendida por Él. Dios quiere que toda alma que conozca la verdad se esfuerce por infundir a otros el amor de la verdad. Amén. Amén. En otras palabras, que seamos como la mujer samaritana. ¿Okay? Esa mujer, cuando conoció al Mesías, dice que fue y le contó a cada persona en esa ciudad que el Mesías estaba ahí presente. Y dice que los samaritanos escucharon al Señor Jesús primeramente por el testimonio de esta mujer samaritana, y después de que creyeron ahora más porque escucharon hablar de Jesús. Amén. Hoy día pues somos llamados a ser como esa mujer samaritana, a poder darles a esas personas a conocer la verdad que nosotros hemos conocido hoy día. Darles esperanza. Amén. De salvación. Amén. Dice, continúa diciendo, decía a toda la gente, página 214 y 215, el Señor Jesús busca la cooperación de los que quieren ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Lo primero que deben aprender todos los que quieren trabajar con Dios es la lección de confianza en sí mismo. De desconfianza. Perdón. Repito nuevamente. Lo primero que deben aprender todos los que quieren trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismo. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Esto no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Amén. Amén. Aquí vemos entonces de dónde se puede aprender un carácter simétrico, un carácter diferente al carácter del mundo. Solamente, únicamente del Maestro Divino se puede obtener este carácter, porque en su ley está plasmado el carácter de Jesús. Si nosotros cumplimos con su ley, el carácter de Él se nos va a conectar a nosotros. Y la gente lo va a saber, la gente lo va a mirar, la gente va a mirar en la persona que hace un cambio que algo hay diferente en esa persona. Queridos hermanos, hemos tenido muchos testimonios, yo creo muchos de los cristianos, ¿verdad? De la manera como nos mira la gente que no conoce a Jesús. Nos mira diferente,
ve que hablamos diferente y se nos quedan viendo primero y luego nos preguntan, ¿usted es cristiano, verdad? Por la forma como nos comportamos. Precisamente el carácter es muy diferente. Así es. Así que, como dice la sierva del Señor, una vez más, esto nos obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Eso se obtiene solamente en la relación que tengamos con el Señor Jesús. Amén. Ahí Amén. donde se obtiene la verdadera educación. Y de esta manera es como al tener este estudio, Dios ama al mundo entero. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él siempre ha optado por ser nuestro dirigente, siempre y cuando nosotros lo escojamos como nuestro dirigente, ¿verdad? Así es. Amén. Amén. Muy bien, pues que el Señor les bendiga y vamos a poner aquí en nuestra pantalla los números de teléfono nuevamente, donde ustedes pueden ponerse en contacto si ustedes gustan. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Amén. Querido Padre Celestial, Señor, cuán agradecidos estamos porque usted, Señor, nos da indicaciones de lo que tenemos que hacer, Señor, para llegar a obtener la salvación que usted nos ha ofrecido gratuitamente, para tener esa oportunidad de llegar a estar delante de su presencia. Necesitamos, oh Dios, llevar este evangelio adelante. Que todas las cosas que usted nos ha enseñado puedan ayudarnos para honrar y glorificar su nombre al llevar este evangelio. Esto lo pedimos siempre deseando que se haga su voluntad y pidiéndole una bendición para todos aquellos nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren. Y esté usted, Señor, con aquellos que están enfermos también, que usted sea el doctor de cabecera de cada uno de ellos. Que su bendición caiga sobre ellos y al mismo tiempo, Señor, puedan ser iluminados por el Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.